Buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema 4 de estadística 1, las medidas de dispersión o variabilidad. Ya evaluamos en el primer parcial los temas 1, 2 y 3. Llegamos hasta las medidas de tendencia central y de posición. En este corte pues trabajamos las medidas de dispersión y variabilidad, las medidas de ubicación, de simetría, kurtosis, y nos quedan el tema 6, que son los índices, números índices, y el tema 7, que es regresión. Vamos poco a poco, vamos a trabajar hoy el tema 4 y espero próximamente mandar el tema 5. Quedamos en que vamos a evaluar a finales del mes de abril con los temas 4, 5. Puede ser que parte del 6. Entonces, comenzamos. Bueno, el tema 4, que son las medidas de dispersión y variabilidad. Recordamos que en el esfuerzo de describir un conjunto de números, hemos visto que es de utilidad ubicar el centro del conjunto de datos. Sin embargo, no es suficiente identificar una medida de tendencia central, pues los conjuntos pueden tener el mismo centro, pero con aspecto diferente, por la forma en que los números se dispersan desde el centro. Por ejemplo, en la figura se observa que ambas distribuciones están centradas en x igual a 4, es decir, su media es x igual a 4. Pero hay una gran diferencia en la forma en que las mediciones se dispersan o varían. Las mediciones de la figura A varían de 3 a 5. Es decir, hay poca dispersión, hay una dispersión de 1 con respecto a la media. Mientras que en la figura B, las mediciones varían desde 0 hasta 8. Observamos que hay más dispersión con respecto a la media, hay valores más extremos. De aquí que una descripción más completa del conjunto de datos puede obtenerse si se mide qué tan dispersos están los datos alrededor del punto central. Esto es precisamente lo que hacen las medidas de dispersión, también conocidas como medidas de variabilidad. Indican cuánto se desvían las observaciones alrededor de su media. Las medidas de dispersión miden qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media. Supongamos que la edad media de 5 personas presentes en una fiesta de cumpleaños es de 18 años. Si no se da ninguna información respecto a la variabilidad de los datos, el lector desprevenido podría concluir que la fiesta estaba compuesta solo de adolescentes, más o menos una media de 18. La misma edad media podría haberse calculado si se tratara de una abuela de 73 años que ofreciera una fiesta a su nieto de 5 años y sus 3 primos de 3, 5 y 4. Entonces, si las medidas de variabilidad de dispersión nos dan esa información, entonces es una información bastante importante a la hora de considerar o analizar los datos. En este tema estudiaremos las medidas de variabilidad siguientes: amplitud o rango, el rango intercuartil, la desviación media absoluta, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. El rango es la medida más simple de variabilidad, ya la hemos calculado en los temas anteriores, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Cuanto mayor es la dispersión de los datos con respecto al centro de la distribución, pues el rango será más grande. Como el rango solo tiene en cuenta la observación mayor y la menor, puede estar muy distorsionado si hay una observación excepcionalmente extrema. Aunque el rango mide la dispersión total de los datos, puede ser una medida insatisfactoria de la variabilidad, es decir, de la dispersión, debido a que los casos atípicos, o bien muy altos o bien muy bajos, influyen en él. El rango tiene un valor limitado como medida de variabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la distancia medida en cuadras a que viven 15 empleados de una empresa respecto de su lugar de trabajo. Aquí observamos toda la cantidad de cuadras, a la cantidad de cuadras que viven 15 empleados de una empresa. Uno vive a 11 cuadras, otro vive a 20 cuadras y así sucesivamente. Luego el rango de estas distancias es dato mayor, que son las 20 cuadras del que vive más lejos, menos 5 cuadras que el que vive más cerca. Eso me da 15 cuadras el rango. Ya vemos que pues tampoco es mucha la información que podemos obtener del rango. Lo utilizamos mucho para la hora de distribución, hacer una distribución de datos. Pero digamos que a la hora de interpretar su variación, pues no es mucho lo que ofrece. Continuamos con el rango intercuartil o la desviación semi-intercuartil. Una manera de evitar la influencia de los valores atípicos sobre el rango es ordenar los datos en sentido ascendente o descendente, descartar algunos de los números más altos y algunos de los más bajos y hallar el rango del resto.
Esta medida es el rango intercuartílico, el cual mide la dispersión del 50% intermedio de los datos. El rango intercuartílico mide la dispersión que hay en el 50% central de los datos. Es la diferencia entre la observación del tercer cuartil, o sea, el percentil 75, y la observación del cuartil 1, o sea, el percentil 25. Por lo tanto, el rango intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Recordamos cómo obtenemos los cuartiles. De todas maneras, vamos a ver el ejemplo. Para las distancias, es decir, las cuadras en que viven 15 empleados de una empresa, que es el ejemplo anterior, determine el rango intercuartil. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el rango, calculamos el cuartil 1 y el cuartil 3. Recordamos que para la posición del cuartil 1, tomamos la cantidad de datos, que en este caso son 15, como es impar, se le suma 1 y lo dividimos entre 4. Lo multiplicamos por 1, que es la posición cuartílica, que sería 1. Entonces, 1 por 16, 16, entre 4, 4. La ubicación del primer cuartil está en la posición 4 de izquierda a derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí está el cuartil 1, que es 9. Luego hacemos lo mismo para el cuartil 3. El cuartil 3 entonces será tercer cuartil por la cantidad de datos, en este caso más 1 porque es impar, entre 4. Esto me da 3 por 16, 48, entre 4 da 12. La ubicación 12 de izquierda a derecha es el rango, es el cuartil 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está la posición del cuartil 3, 14. Entonces el rango intercuartílico será el cuartil 3 menos el cuartil 1, que sería 14 menos 9, 5. ¿Cómo interpretamos el rango intercuartílico? El 50% intermedio de los datos tiene una dispersión de 5 cuadras de distancia entre su vivienda y el lugar de trabajo. Entonces ya más o menos ahí podemos tener como referencia que en promedio, que digamos en promedio no, que tenemos una dispersión más o menos de 5 cuadras, entre unos y otros con respecto a los datos centrales. La desviación en la moda absoluta. La desviación media absoluta, perdón. La desviación media absoluta es una medida que se utiliza para calcular cuánto varían de su media los valores del conjunto de datos. También se conoce como desviación media o desviación absoluta media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Se simboliza por MAD por sus siglas en inglés. Entonces, la desviación media absoluta será la sumatoria del valor absoluto de cada uno de los datos menos la media, todo entre el total de datos. Una desviación media elevada implica mucha variabilidad en los datos, mientras que una desviación media absoluta igual a 0 implica que todos los valores son iguales y por lo tanto coinciden con la media. Seguimos utilizando el mismo ejemplo de las cuadras a las que viven los 15 empleados y repasamos, aquí volvemos a tener los datos que me dieron en el ejemplo 4.1. Calculamos primero que todo pues la media. La media aritmética recordamos que es el promedio, la suma de todos los datos entre el total de datos. Eso me da 177 entre 15, 111,8 lo aproximamos a 12 cuadras, pues estamos trabajando en una variable discreta. Luego, entonces calculamos ahora sí la desviación media absoluta, que sería, ya recordamos que la fórmula, la sumatoria de cada uno de los datos menos la media. Entonces, la desviación media será cada dato, que sería 5, menos la media, que es 12, el valor absoluto es, más el otro dato, 7, menos la media, más 8 menos la media, y así todos en valor absoluto para garantizar que me den un número positivo. Aparte, aquí vemos, por ejemplo, en el 12, para no colocarlo dos veces, 12 menos 12, pues colocamos dos veces, es decir, la cantidad que está repetida, el 12. El 11 hicimos lo mismo, hay 3 onces, entonces por eso aquí está 3 por la diferencia entre 11 menos la media. 2 porque hay 2 doces de la diferencia entre el 12 menos la media. Son los dos que estaban repetidos. Y calculamos normal y obtenemos la desviación media absoluta, que me da 3. ¿Cómo se interpreta? Los datos se alejan en promedio de la media en 3 cuadras. Es decir, después que yo conozco la media, que son 12, yo pudiese decir que la mayoría en promedio de los empleados viven
entre 9 y 15 cuadras, que sería la desviación media absoluta con respecto a las cuadras del promedio. La varianza de un conjunto de datos se obtiene restando a cada uno de los valores el valor de la media de todos los valores, elevando al cuadrado cada una de las diferencias resultantes, sumando las diferencias al cuadrado y dividiendo este total por el número de valores, si es una población, o entre el total de valores menos 1 si se trata de una muestra. La varianza poblacional se denota por el símbolo de delta al cuadrado. La letra griega, perdón, sigma al cuadrado. La letra griega se denomina sigma y la varianza muestral por S al cuadrado. Entonces igual observamos que se trata básicamente la misma fórmula en el numerador y en el denominador tenemos n para población y n-1 para muestra. Los datos, ¿cómo se interpreta la varianza? Los datos presentan una variación cuadrática del valor que me dé respecto a la media. Esto en unidades cuadradas, se nombra la unidad que estemos trabajando, la variable, pero se dice que unidades cuadradas. Por ejemplo, seguimos trabajando con el ejemplo 4.1 del de las cuadras, 15 empleados. Estamos trabajando para datos no agrupados. Para las distancias medidas en cuadras, aquí viven 15 empleados. Entonces aquí vuelvo a tener los datos para tenerlos más a la mano. La media ya la calculamos en la desviación media absoluta y me dio de 12 cuadras. Entonces, para calcular la varianza, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elevar al cuadrado esas diferencias entre cada dato menos la media. Sería cada dato 5 menos la media, que es 12, lo elevo al cuadrado, más 7 menos la media, elevo al cuadrado, igual con el 8, con el 9, con el 10, con el 11 y el 12 que tienen términos repetidos, pues entonces, que tienen valores repetidos, pues colocamos la cantidad que se repite para hacer una sola vez el proceso. Aunque igual si usted lo hace suelto 3 veces el 11 y 2 veces el 12, le debe dar igual, no hay problema. Como se trata de una muestra, porque me dice que es de 15 empleados, no me dice que son los 15 empleados de la empresa, sino que son 15 de varios, de otra cantidad. Entonces sería 15 menos 1 porque trabajo muestra y me da 16,2. Eso indica que la distancia en cuadras desde la vivienda al sitio de trabajo de los empleados presenta una variación cuadrática de 16 cuadras al cuadrado respecto a la media, o 16 cuadras cuadráticas, pero sonaba mejor 16 al cuadrado. Ahora, la desviación típica es la más sencilla de calcular porque es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se denomina desviación típica. Para muchos fines es una medida de variabilidad más útil que la varianza. Por un lado, porque la desviación típica se expresa en las mismas unidades que las observaciones originales. Y la media, mientras que la varianza se expresa en unidades elevadas al cuadrado. Entonces, digamos que la varianza nos da herramientas para calcular la desviación típica, que es con la que uno más trabaja a la hora de interpretar. Entonces, tenemos que la fórmula, pues básicamente es sigma para sigma, que sería la raíz cuadrada de la varianza, y S, la raíz cuadrada de la desviación de la varianza muestral. La interpretación, los datos varían respecto a la media en la misma unidad de los datos. Ejemplo, igualito para el que ya venimos trabajando, el 4.1, el de las cuadras, pues tenemos que la raíz cuadrada de lo que me dio, que fueron 16,2, pues me da 4,02. Y como estoy trabajando con variable discreta, pues lo aproximo al entero, que sería 4. Para la muestra de la interpretación sería para la muestra de 15 empleados, la distancia en cuadras a la que viven estos de su sitio de trabajo varían en 4 cuadras respecto a la media. Entonces pudiésemos decir igual que la distancia a la que viven los empleados son más o menos entre 8 y 16 cuadras en promedio. Esto es lo que obtuvimos en Excel. Ya en Excel no vamos a trabajar estas medidas porque ya las calculamos creo que fue en el tema 3 o 2, que se calculaban cuando los datos no se agrupan. Yo les expliqué cuando hacer análisis de datos, y en el análisis de datos se pedían todas las medidas descriptivas, me arrojaba una tabla, en esa tabla salen todas las medidas, medida de desviación, varianza y las que vamos a ver pronto, simetría y kurtosis. Aquí hay unos ejemplos, en cada ejercicio calcular e interpretar las medidas de dispersión, todas las que vimos, rango intercuartil, desviación media absoluta, varianza y desviación estándar de estos datos. Realiza las interpretaciones correspondientes, yo creo que no debe haber ningún problema.
Cualquier cosa, pues saben que pueden escribir por Telegram en el grupo, cualquier duda que tengan. Ahora, para los datos agrupados, con el fin de calcular la varianza y la desviación típica a partir de datos agrupados, debemos suponer, como lo hicimos para el cálculo de la media, que las observaciones de un intervalo de clase determinado están localizadas en el punto medio del intervalo. La fórmula para calcular la varianza a partir de datos agrupados de una muestra es... Hay otra fórmula, bueno, aquí les puse las dos más conocidas, pero pueden encontrar otras, deberían todas dar más o menos el mismo resultado. A mí me gusta para efectos de realizar menos cálculos a los que ya venimos haciendo en las tablas. Vamos a utilizar esta. Si estamos trabajando con población, pues sería la sumatoria del producto de la frecuencia por x sub i elevado al cuadrado, menos los datos, la cantidad de la población, por la media al cuadrado, todo entre el número de datos o la población en este caso. Igual de manera muestral, solamente que igual cambiamos aquí para n-1 si trabajamos con muestra. Y esto para la varianza y estas serían para la desviación. También se puede utilizar esta otra fórmula, que también se consigue mucho, cada dato menos la media, eso lo elevo al cuadrado y se multiplica por la frecuencia. Por la frecuencia respectiva de cada uno de los intervalos entre el total de datos que sea población y aquí si es muestra entre n-1 cantidad de datos. Vamos a hacer el ejemplo. El director de vuelo de Copa Airlines requiere información respecto a la dispersión del número de pasajeros. Las decisiones que se tomen respecto a la programación y el tamaño más eficiente de los aviones dependerá de la fluctuación en el transporte de pasajeros. Si esta variación en número de pasajeros es grande, es decir, mayor de 10 pasajeros, se pueden necesitar aviones más grandes para evitar el sobrecupo en los días en los que el transporte de pasajeros es más solicitado. La tabla de frecuencia en los últimos 50 días para Copa Airlines es la siguiente. Entonces, estas son las clases de 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 hasta 109. Y la frecuencia es la cantidad de días en que viajan esa cantidad de pasajeros. De 50 a 59 fueron 3 días, de 60 a 69 7 días y sucesivamente. Construimos la tabla, como ya nosotros sabemos construirla en Excel o manualmente. Aquí tenemos límite superior e inferior. Estamos trabajando con variable discreta porque se trata de pasajeros, número de pasajeros. Calculamos la marca de clase. Ya sabemos que es el límite inferior más superior, todo entre 2, para cada una de las clases. La frecuencia ya me la dan. Simplemente la paso aquí y vamos a realizar los cálculos necesarios para calcular la variación, la varianza y la desviación. ¿Qué serían? El primer cálculo que necesitamos es calcular la media. Para calcular la media ya sabemos que tengo que resolver f sub i, es decir, la frecuencia por la marca de clase de cada uno de los intervalos. Sería entonces 54,5 por 3, me da esto 163,5 y así sucesivamente voy a realizar todos los productos. Eso totalizo mi columna f sub i por x sub i y lo divido entre el número de datos para obtener la media. Ya teniendo aquí la media, vamos a calcular la varianza. Vamos a ver qué necesito para la varianza. De acuerdo a la fórmula que vamos a utilizar, necesito x sub i elevado al cuadrado por f, por su frecuencia respectiva. Entonces, aquí primero voy a obtener x sub i al cuadrado, que sería esta columna que tengo aquí, lo elevo todo al cuadrado, 54,5 al cuadrado, 64,5 al cuadrado y así sucesivamente. Luego de que ya tengo la marca de clase elevada al cuadrado, la multiplico por su respectiva frecuencia, es decir, es 2970,25 por 3 y así sucesivamente x sub i al cuadrado por f sub i en cada uno de los intervalos de clase. Luego totalizo esa columna f sub i por x sub i al cuadrado y ya puedo aplicar la fórmula. Si aplicara esta otra fórmula, pues tendría que hacer más cálculo. Tendría que hacer una columna para x sub i menos la media, cada una. Luego, otra columna para ese x sub i menos la media elevado al cuadrado. Y luego ahí sí multiplicar esa columna por f sub i. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Luego entonces aplicamos la fórmula. La fórmula me dice que es la sumatoria de la columna de f, la frecuencia por x sub i al cuadrado, que es esta última que acabamos de hallar.
menos la cantidad de datos, que son 50, por la media elevada al cuadrado. La media me dio 78,7, la elevo al cuadrado. Entre la cantidad de datos menos 1, resuelvo y me da 147,3. Y como estas varianzas, la interpretación, sabemos que el número de pasajeros los últimos 50 días presenta una variación cuadrática de 147,3 pasajeros al cuadrado respecto a la media. Y como la que más nos gusta para interpretar, porque tiene la misma unidad que los datos, es la desviación. Entonces calculamos la desviación, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos dio 147,3, eso me da 12,13. Observamos que aquí, como ya estoy trabajando con datos agrupados y la resta no tengo que hacerla para cada uno de los datos, aquí sí voy a trabajar con el decimal, a pesar de que esté trabajando con una variable discreta. ¿Por qué? Porque me hace más preciso, más exacto el valor, el resultado. Me da 12,3, entonces dice, para la muestra de 50 días, en cuanto al número de pasajeros, estos varían en 12 pasajeros respecto a la media. Dado que la variación respecto a la media es mayor a 10 personas, las cuales pueden quedarse sin poder abordar en caso de presentarse todos los pasajeros, se deben considerar tomar decisiones respecto a la programación y al tamaño más eficiente de los aviones. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí ya igual se les da el límite superior e inferior y el número y la frecuencia. Para terminar, lo mismo que ya sabemos, el porcentaje medio, que sería la media, porque aquí estamos en porcentaje. Entonces, simplemente es calcular la media y la interpretación es porcentual. Y la variabilidad, que sería la desviación típica, obviamente tiene que calcular la varianza. Igual aquí hay otro ejemplo. Aquí hay otro, vamos a hacer este para repasar cómo es que construimos todo desde cero, porque a lo mejor en el examen se va a evaluar de esta manera, ya a lo mejor se les puede dar la tabla ya tabulada, por lo menos los intervalos de clase y las frecuencias, como puede ser que no. De todas maneras vamos a repasar. Me dice, en un experimento de psicología se pide a varios individuos que memoricen cierta secuencia de palabras. La tabla siguiente muestra los tiempos en segundos que necesitaron los participantes del experimento para la memorización. Prepare la distribución de frecuencias correspondiente y calcule las medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí dejamos que estamos repasando el tema 3 con el 4. Y el 2 porque también estamos tabulando. Entonces lo primero que calculamos es el rango, el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 149, el menor es 30. 119 es el rango. Aquí estamos trabajando con una variable continua porque estamos hablando de tiempo. La regla de Sturges me dice que el número de clases es 1 más 3,3 logaritmo de n. La cantidad de datos son 98 datos, eso me da 7,57 para 8 clases. Calculamos la amplitud del intervalo, que sería el rango entre el número de clases, el rango de 119 entre el número de clases es 8. Recordamos que la amplitud del intervalo siempre se aproxima al entero superior, que sería 14,87, entonces el entero superior es 15. El nuevo rango es el número de clases por la amplitud del intervalo. Como el nuevo rango es, el número de clases es 8 y la amplitud es 18, es 15, nos da 120. Y el rango real es 119, tenemos una excedencia de 1. Entonces se lo quitamos al dato menor. Entonces, por eso aquí observamos que el límite inferior es 1 menos el dato menor, que entonces arranca en 29. Como estamos trabajando una variable continua, pues trabajamos para abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Y ahí sí sumamos simplemente la amplitud de 29 más 15, me da 44, cerramos en 44, dejamos abierto en 29 porque realmente no hay ningún dato que sea 29, entonces no se va a quedar por fuera. 44 va a estar tabulado aquí arriba, no aquí abajo, entonces me queda 44 abierto hasta 44 más 15, 59, y así sucesivamente hasta llegar al final. Observamos que llegamos justo al dato mayor. Entonces, y está cerrado, entonces no hay problema. Calculamos la marca de clase, la frecuencia contando, obviamente, cada uno de los datos, de la cantidad de datos que hay entre 29 y 44. Contamos entre 29 y 44, vamos marcando. Y estas son las frecuencias. Luego hacemos el cálculo de f sub i por x sub i, x sub i al cuadrado, f sub i por x sub i al cuadrado. Calculamos la media, la varianza, que ya sabemos, y aplicamos la formulita con el resultado obtenido, trabajamos con unos decimales. El tiempo requerido para la memorización de la secuencia de palabras
por los participantes presenta una variación cuadrática de 826 segundos al cuadrado respecto a la media. Y como nos interesa, interpretamos más fácilmente la desviación, pues calculamos la desviación estándar a partir de la varianza, me da 29 segundos. Y su interpretación, el tiempo para la memorización de la secuencia de palabras por parte de los participantes del experimento varía en 29 segundos con respecto a la media. Así que los participantes van a necesitar más o menos como minuto y medio, un poquito más, para aprenderse la secuencia. Y aquí tenemos otros ejemplos, ya estos sí están todos ya tabulados, solamente construir la tabla, a este sí tienen que construir la tabla. También vamos a analizar el coeficiente de variación. En un uso importante, la desviación estándar es servir como medida de dispersión. Sin embargo, se aplican ciertas limitaciones cuando se consideran dos o más distribuciones que tienen medias significativamente diferentes o que están medidas en unidades distintas. Es peligroso sacar conclusiones respecto a la dispersión solo con base en la desviación estándar. Por tanto, con frecuencia debemos considerar el coeficiente de variación, el cual sirve como medida relativa de dispersión. El coeficiente de variación determina el grado de dispersión de un conjunto de datos relativo a su media. Es una medida de dispersión relativa de un conjunto de datos que se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media aritmética y se expresa generalmente en términos porcentuales. Entonces ya aquí vamos a hablar es de una medida en términos de la razón. Es una medida porcentual. Entonces ya ahí no va a estar dependiendo de la variable o de la unidad que nos den los datos. Las propiedades, puesto que tanto la desviación estándar como la media se miden en las unidades originales, el coeficiente de variación es una medida independiente de las unidades de medición, ya que éste se expresa en porcentaje. Debido a la propiedad anterior, el coeficiente de variación es la cantidad más adecuada para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos. Para calcular el coeficiente de variación de una muestra utilizamos la siguiente fórmula. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media por 100. Entonces, la desviación estándar y la media. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a dos estudiantes universitarios, que a Matías, que tiene las calificaciones siguientes en sus 10 asignaturas, y tenemos a Josué. ¿Cuál estudiante tiene menor variabilidad en sus calificaciones para hacerlo consejero estudiantil? Bueno, ¿por qué nos interesa que tenga menor variabilidad? Asumimos que el consejero estudiantil es como un asesor, como un ayudante de cátedra. Entonces, el estudiante que tenga menor dispersión en sus calificaciones, pues digamos que indica que tiene el mismo dominio o buen dominio en todas las asignaturas, no mejor en unas que otras. Entonces, calculamos para Matías la media aritmética de sus calificaciones, calculamos la desviación, aquí la varianza, entonces como 8 aparece 3 veces, por eso tiene 3, 8 menos la media elevado al cuadrado. Aquí trabajamos con un decimal la media, que es lo ideal, vamos a trabajar siempre con un decimal la media para tener un valor lo más cercano posible. Tengo 7, como aparece 2 veces, tengo 2 por 7 menos la media, el 10 igual y el 9. Calculamos aquí la varianza, elevo esto al cuadrado, calculamos aquí la varianza, que me da 1,37. Y luego calculamos la desviación, que sería la raíz de la varianza, me da 1,37, la raíz de 1,37 es 1,17, y entonces el coeficiente de variación para Matías sería 1,17 entre su media, que de 8,6 me da por 100, da un 13,6%. Hacemos el mismo trabajo con Josué, calculamos la media para Josué de sus calificaciones, calculamos la varianza, observamos aquí que el 8 le aparece 4 veces, entonces colocamos 4 por 8 menos la media, elevado al cuadrado y así sucesivamente. Calculamos su varianza. Luego calculamos la desviación, que sería la raíz de esa varianza, me da 1,07. El coeficiente de variación para Josué será 1,07 entre 8,4, que es la media, y por 100 eso me da 12,7%. Dado que Josué presenta menor variabilidad en sus calificaciones, que es 12,7%, que Matías, 13,6%, es el mejor candidato para el consejero estudiantil. Y por aquí dejo otro ejemplito para calcular el coeficiente de variación. Bueno, espero que con esto hayan quedado más claros que con el estudio solo en la guía. Y pues continuamos con el tema 5 próximamente. Que estén muy bien.